Presionas el botón de pánico para salvar tu vida, pero es ese botón el que decide matarte. No fue un error, fue un diseño criminal. Los ingenieros de la URSS sabían que en Chernobyl el botón de emergencia no era un freno, era un detonador. Prefirieron volar el núcleo antes que admitir una falla en su orgullo tecnológico. Esta es la historia del hombre que rompió el secreto de estado más radioactivo del siglo, Valery Legasov. Pripyat no era un pueblo industrial cualquiera, era la vitrina del socialismo soviético. Fundada en 1970 para los trabajadores de la central nuclear y sus familias, tenía lo que la mayoría de ciudades soviéticas no podía ofrecer: tiendas bien surtidas, incluso en los años de escasez, piscinas, un palacio de cultura, un hotel para recibir delegaciones y un parque de atracciones que nunca pudo inaugurarse a razón del mayor desastre nuclear de la historia. 50.000 personas, su edad promedio 26 años. Era literalmente la ciudad más joven de la Unión Soviética, el sueño que el sistema prometía. Entonces llegó la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. El reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin estaba realizando una prueba de seguridad que ya había fallado 3 veces antes. Una prueba que el turno de noche, recién llegado, sin tiempo de leer el protocolo completo, no sabía que se estaba haciendo por 4ª vez y que sin explicación, sometido a ciertas condiciones de potencia baja, el reactor RBMK-1000 se volvía inestable. Cuando algo salió mal y el operador Leonid Toptunov presionó el botón AZ5, el botón de emergencia, el que debía frenar todo, entonces las barras de control comenzaron a descender hacia el núcleo. Pero las puntas de esas barras no eran de boro, el material que frena reacciones nucleares, eran de grafito, el material que las acelera. Eso fue una decisión económica. El sistema soviético sabía que era peligroso, pero era más barato. Durante los primeros segundos, después de presionar el botón de seguridad, en lugar de frenar, el reactor aceleró. La potencia se disparó a 100 veces su nivel máximo en menos de 3 segundos. El núcleo del reactor explotó. No una vez, 2 veces. La segunda explosión lanzó al aire el equivalente radioactivo de 400 bombas de Hiroshima. Los bomberos que llegaron primero pensaron que apagaban un incendio normal. Tocaron el grafito incandescente con las manos sin guantes. Recogieron pedazos del material del núcleo sin saber lo que tocaban. Algunos describieron un sabor extraño en la boca, un sabor a metal. Era la radiación ionizando el aire que respiraban. Varios murieron en semanas. Y en Pripyat, a 3 kilómetros, 50.000 personas durmieron esa noche sin saber lo que había ocurrido, sin saber que el aire que respiraban ya los estaba quemando por dentro. La escala del silencio soviética fue máxima. La evacuación no se ordenó hasta 36 horas después. Les dijeron que era temporal, que volverían en 3 días. Nadie volvió jamás. ¿Y el parque de atracciones que nunca se inauguró? Sigue ahí, oxidándose, como símbolo involuntario de todo lo que el sistema prometió y no pudo sostener. ¿Cómo es posible que nadie supiera que el botón de emergencia podía destruir el reactor? Alguien lo sabía y eligió callar. Valery Legasov tenía 49 años cuando explotó Chernobyl. No era un disidente, ni mucho menos un crítico del sistema. Era exactamente lo contrario. El científico que el sistema había formado, premiado y ascendido durante décadas. Nacido en Tula en 1936, fue un estudiante brillante. A los 36 años, doctor en química. A los 45, uno de los miembros más jóvenes de la Academia de Ciencias de Rusia. Director adjunto del Instituto Kurchatov de Energía Atómica, el corazón intelectual del programa nuclear soviético. Un hombre que creía en el sistema, que había dedicado su vida a este, pero había algo que lo incomodaba desde hacía años. El reactor RBMK-1000, el mismo con el defecto en las puntas de grafito, el mismo con la inestabilidad a bajas potencias. Legasov ya lo había señalado y documentado. Había propuesto instalar una especie de escudo protector alrededor de los reactores. Sus colegas lo rechazaron. ¿Qué sabía un simple químico sobre reactores de fisión? Esa madrugada del 26 de abril, Legasov estaba conversando con el presidente de la Academia de Ciencias, cuando llegó la llamada urgente de Kiev. Necesitaban al mejor científico nuclear disponible.
Alexandrov lo miró. Legasov ya tenía el abrigo puesto. El avión lo esperaba en el aeropuerto de Moscú. Llegó a Chernóbil 36 horas después de la explosión. Lo que encontró al observar desde el helicóptero en el primer sobrevuelo no tenía nombre en ningún manual de emergencias. El núcleo abierto al cielo, una columna de grafito ardiendo visible desde 40 kilómetros, el suelo contaminado con isótopos que tardarán 24.000 años en desintegrarse. Y helicópteros sobrevolando el reactor, arrojando sacos de arena y boro, cuya acción fue la idea inicial de Legasov para ahogar el fuego y detener la fisión. Los pilotos describieron el calor que emanaba como mirar directamente al sol desde adentro. Legasov pasó 16 días consecutivos en la zona de exclusión, acumulando dosis de radiación que sabía que lo matarían. No se fue, porque entendía que si él se iba, nadie con su autoridad técnica podría contradecir al partido. Y la información que el partido estaba dando era peligrosamente incompleta. Fue Legasov quien ordenó la evacuación completa de Pripyat, cuando los funcionarios locales aún dudaban. Fue él quien diseñó la estrategia de arrojar boro, dolomita y plomo al núcleo para frenar la reacción. Fue Legasov quien calculó el riesgo de que el material fundido del reactor alcanzara el agua subterránea bajo el edificio y causara una segunda explosión de vapor, que habría contaminado el agua potable de Kiev durante décadas. Para evitarlo, 3 ingenieros voluntarios, Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov, bucearon en las aguas radiactivas bajo el reactor para abrir manualmente las válvulas de drenaje. Durante décadas se creyó que habían muerto semanas después. Los 3 sobrevivieron décadas, pero nadie les dijo cuánta radiación habían absorbido hasta mucho tiempo después. Legasov sí sabía su propia dosis, siguió trabajando. ¿Por qué un hombre que conoce el costo exacto de lo que está haciendo sigue haciéndolo? Porque todavía creía que el sistema podía escucharlo. Todavía. Agosto de 1986, 3 meses después de la explosión. La Unión Soviética envía a Legasov a Viena ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, con una misión implícita: presentar el accidente como un error humano aislado, culpar a los operadores, proteger el diseño del reactor, proteger al sistema. Los expertos occidentales esperaban exactamente eso: alusiones, datos maquillados, la versión oficial pulida por el partido. Sin embargo, Legasov habló durante 5 horas. No dijo todo. Había límites que no cruzó, datos que aún guardó, pero dijo lo suficiente. Explicó el coeficiente de vacío positivo, ese defecto que convertía el botón de emergencia en detonador, con una claridad que dejó a los ingenieros nucleares occidentales en silencio. Nombró las fallas de diseño, nombró la cultura de secretismo que impedía a los operadores de diferentes plantas conocer los accidentes que habían ocurrido en otras. Nombró la presión institucional que hacía imposible admitir errores en público. La delegación soviética lo escuchaba sin moverse. Eran agentes de la KGB y oficiales del partido escuchando cómo uno de los suyos los desnudaba ante Occidente. Los expertos occidentales tomaban notas con urgencia. Nadie esperaba eso. Legasov fue nombrado Persona del Año en Europa. Entró en la lista de los 10 mejores científicos del mundo. Su informe transformó los protocolos de seguridad nuclear en más de 30 países, y en Moscú, el sistema empezó a decidir qué hacer con él. Lo que ocurrió no fue un castigo explícito, fue algo más soviético que eso, más frío, más metódico. Sus llamadas dejaron de devolverse, sus propuestas dejaron de aprobarse. Su nombre fue tachado de la lista de premiados por su labor en Chernóbil. Se le negó el puesto en el Consejo Científico del Instituto Kurchatov. El hombre que había salvado a Europa de una segunda explosión fue tratado como si hubiera cometido una traición, porque en la lógica del sistema la había cometido. Había dicho la verdad donde el sistema esperaba silencio. Gorbachov le dijo semanas después del informe de Viena algo que podría haber sonado como un elogio, pero que en realidad era una advertencia. Lo que usted hizo fue correcto, pero costará caro. No fue una promesa de protección, fue la confirmación de que el sistema ya había decidido el precio. ¿Cuánto puede sostener un hombre cuando el sistema al que dedicó su vida empieza a borrarlo?
Los 2 años siguientes a Viena destruyeron a Legasov de maneras que la radiación no había podido. No lo arrestaron, no lo exiliaron, no apareció ningún decreto oficial en su contra. Simplemente desapareció de los circuitos donde importaba. Sus artículos dejaron de citarse. Sus recomendaciones sobre seguridad nuclear, escritas con la urgencia de quien sabe exactamente lo que pasa cuando se ignoran, fueron archivadas. Sus colegas, que habían aplaudido su informe de Viena en privado, aprendieron rápidamente que asociarse con él era inconveniente. Y la KGB lo vigilaba. Legasov lo sabía. Lo aceptaba con una especie de fatiga que sus cercanos describieron como melancólica, no resignada. Como el cansancio de quien ha dejado de esperar que el sistema cambie y simplemente intenta que su trabajo sobreviva. Legalmente estaba vivo, pero la realidad es que tenía una muerte civil. Por eso grabó las cintas, 5 cassettes, grabados en secreto, con la voz de un hombre que sabe que lo vigilan y graba de todas formas porque es la única forma que le queda de que la verdad salga del apartamento. En las cintas se encuentran los fallos de diseño del RBMK que nadie quería documentar oficialmente, la cultura de opacidad que hacía imposible el aprendizaje entre plantas, las decisiones tomadas por ahorro presupuestario que convirtieron el sistema de seguridad en su opuesto, los nombres, las fechas, los informes que se archivaron en lugar de publicarse. Las cintas eran el testamento de un hombre que ya no esperaba ser escuchado en vida. Ya no quedaba nada que salvar, excepto el mensaje. El 27 de abril de 1988, exactamente 2 años y un día después de Chernóbil, Legasov esperó a que su esposa y su hija salieran de casa. Escuchó las 5 cintas una última vez, las envolvió cuidadosamente, las dirigió a su amigo el periodista Vladimir Gubaryev, del Prada. Luego dio de comer a su gato, fumó un cigarrillo y se ahorcó de una viga de su apartamento. Tenía 51 años, parecía un hombre de 70. Las cintas llegaron a Gubaryev, fueron transcritas y publicadas en el periódico Pravda el 20 de mayo de 1988, menos de un mes después de su muerte. La comunidad científica soviética las leyó y el mundo supo, por primera vez, no solo lo que había ocurrido en Chernóbil, sino por qué. 8 años después, Boris Yeltsin concedió a Valery Legasov, a título póstumo, la Estrella de Oro de Héroe de la Federación Rusa. El mismo sistema que lo había borrado lo convirtió en héroe, cuando ya no podía hablar. ¿Puede un hombre muerto ganar una guerra que perdió en vida? Gorbachev escribió en 2006, 20 años después del accidente. Chernóbil fue, quizás, más que el programa de reformas económicas y políticas, la perestroika. Esta fue la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética. Tenía razón, pero no explicó por qué. Chernóbil no destruyó a la URSS por la nube radiactiva, ni por el costo económico, aunque fue brutal, equivalente al 18% del PIB soviético en los años siguientes. No por la evacuación de Pripyat, ni por los 600.000 liquidadores que limpiaron el desastre con sus propios cuerpos. La destruyó porque demostró algo que el sistema no podía sobrevivir a admitir, que el orgullo tecnológico de la URSS, ese mismo orgullo que había lanzado el Sputnik, que había puesto el primer hombre en el espacio, que había construido el reactor más barato y potente de la historia, tenía un defecto fatal en su diseño. Y que ese defecto fatal se conocía, pero se eligió callar. Porque en un sistema donde admitir errores era más peligroso que tenerlos, el silencio siempre fue la respuesta más segura. Eso es lo que Legasov entendió desde el primer día en Chernóbil. No solo estaba mirando un reactor destruido, estaba mirando el retrato exacto de cómo funciona un sistema que no puede escuchar a sus propios expertos. Una falla conocida que nadie documentó por miedo. Un botón de emergencia que aceleraba en lugar de frenar, y nadie dijo nada. Un hombre que lo dijo en Viena ante el mundo entero y fue borrado de la sociedad. Los sistemas no colapsan por las explosiones, colapsan por el silencio que las precede, por los informes archivados, por los nombres tachados de las listas, por las cintas grabadas en secreto, porque no hay otro lugar donde la verdad pueda sobrevivir. Legasov no mató a la URSS,
La URSS ya estaba muerta cuando él llegó a Chernóbil. Lo que hizo Legasov fue negarse a actuar como si no lo estuviera. Y eso, en cualquier sistema, en cualquier época, sigue siendo el acto más peligroso que un ser humano puede cometer. La pregunta que Legasov dejó grabada en sus cintas no era técnica, era moral. ¿Qué le ocurre a una civilización que convierte la verdad en traición? Chernóbil lleva 40 años respondiendo a esa pregunta, y la respuesta no ha cambiado. Esto es Reloj Histórico. Sigamos explorando las historias que el tiempo quiso ocultar. This is not a test. Repeat, this is not a test.